¿Sabías que cuando decimos que la marea sube de acuerdo a la luna, estamos un poco equivocados? En realidad, es dado al reflejo solar que se impacta sobre la luna, generando así como un espejo de radiación. Recordemos que toda la energía proviene de nuestra estrella madre, o el Sol. Cuando llegan estos rayos y se reflejan sobre la cara de la luna, y estos reflejan directamente a la Tierra, genera entonces una doble forma de dinamismo, colocando así un aumento de las aguas que se encuentran en la Tierra. ¿Y sabías que nuestros antiguos supieron cuántas lunas llenas se encuentran durante un ciclo? Esto es muy fácil medirlo en nuestra Paushikali, o la piedra del Sol. Pon atención a estas pequeñas siluetas que estamos iluminando. Si las cuentas, vas a contar 14. Y esto es porque durante un ciclo vamos a tener 14 lunas llenas. Hay personas que consideran 13, sin embargo, hay que considerar la siguiente luna del próximo ciclo y eso hace 14. Como ves, nuestra piedra del Sol no puede ser solamente un simple